¡Annyeonghaseyo! Como ya habéis visto por el título y por lo que habéis entrado, hoy os voy a estar enseñando todo lo que compré en París y en Disney. Bueno, todo no, porque hay cositas que traje para mis amigos y ya se lo he ido dando, así que esas cosas ya no os las puedo enseñar. Pero todo lo que me queda sí que os lo voy a estar enseñando y os voy a estar diciendo los precios además, porque creo que puede ser interesante para vosotros. Para mí ya no tanto, porque si hacéis las cuentas vais a saber cuánto me he gastado y ha sido bastante dineral. Pero bueno, para vosotros sí que puede ser interesante saber cuánto cuestan cada cosa, los souvenirs, lo que no son tantos souvenirs, porque souvenirs no compré tantos, me compré más caprichos que otra cosa. Pero vamos, que todo el mundo nos acabamos comprando cositas en los viajes y más o menos para que sepáis los precios que vayan oscilando en París y en Disney. Pero bueno, no me quiero enrollar, que ya sabemos todos que me gusta mucho hablar y se hacen los vídeos muy largos, así que vamos a ir a lo que vamos y vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a comenzar con las cosas de París y lo primero que os voy a estar enseñando son los souvenirs, que compré solo 5 cositas de souvenirs, todo lo demás que compré en París fueron ya caprichos. Pero bueno, vamos a empezar con los imanes, que son 3 imanes diferentes. Dejádmelo coger, que los tengo aquí abajo. Si me veis mirando para abajo es porque tengo las cosas para poder cogerlas. Compré estos 3 imanes que son diferentes, estos 2 de aquí, a ver si puedo cogerlos bien. Los compré en Montmartre y este de aquí lo compré en las catacumbas de París. Voy a enseñar primero estos dos de cerca. La verdad que este me encantó, este me lo compré para mí. No sé si se esté enfocando o no, espero que sí. Es un macarrón con la Torre Eiffel y me pareció súper original, así que dije, es el que más me gusta, pues para sacar. Y luego el otro que me compré en Montmartre fue este de aquí, que este es para mi abuela, porque viene la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y también viene el Sacré-Cœur, y como es un imán que viene con varias cositas de París, pues lo vi más para ella, porque así no es solo una cosa, sino que puede ver varias cosas que hay en París, y como no ha estado, pues bueno, que pueda verlas en el imán por lo menos. Estos dos imanes me costaron 3 euros cada uno, pero porque compré con Marina otro, ella compró otro imán y entonces nos salía más barato. Si no, cada imán vale 4 euros en Montmartre. En los otros sitios más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, de 4 euros no vi ningún imán más barato, pero para que os hagáis una idea. Y el que compré en las catacumbas es este de aquí. Mirad qué bonito. Pero este imán es el imán más caro de todos los que tengo, porque yo empecé a hacer la colección de imanes de cuando voy viajando. Antes no me gustaba, pero empecé a verles, tal como fui creciendo, le empecé a ver el punto de los imanes. Yo antes no me gustaba nada y al final he acabado haciendo la colección. Este imán, como os he dicho, me ha costado 6 euros, es el más caro que tengo, pero creo que vale la pena porque no es solo un imán que tenga forma de librito, sino que es un libro realmente con las imágenes de las catacumbas. Está súper chulo. Entonces básicamente por eso lo acabé comprando, porque dije, vale, es un imán, pero es que además de imán tiene imágenes dentro y hay algunas que son imágenes que, quieras o no, las calaveras se van cayendo y ya no están así. Entonces por eso me gustó, aparte que se ve sin gente las fotos y eso es un punto. Y también hay fotos como esta de aquí. Esta, no sé si la podéis estar apreciando, que es como antiguamente iba la gente vestida y cómo entraban y veían las catacumbas, porque antiguamente no había luz como ahora, sino que iban con velitas y no sé, estas cosas la verdad que me encantan. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es souvenirs, que es nada más y nada menos que un llaverito. Básicamente porque, como os he dicho, yo antiguamente no me gustaban los imanes, entonces en vez de hacer colección de imanes, hacía colección de llaveros y me da penita terminar esa colección porque la verdad tengo varios llaveros que no tengo en imán porque en esa época no me gustaba, entonces no quiero romper con la tradición de los llaveros y me cogí este, que es la Torre Eiffel con unos brillantitos en rosa y con el macarrón en rosita también. Es súper bonito y este llavero me costó 4 euros también. Lo compré en Montmartre, pero este estaba en casi todos los sitios y valía lo mismo, de 4 para arriba. Y ya lo último que compré como souvenir, esto fue... es que yo me voy haciendo colecciones tontamente, yo misma soy la que me genera las colecciones. Cuando fui a Praga me compré una bola de Navidad de Praga de cristal y cuando he ido a París entramos a una tienda de souvenirs al lado de la Torre Eiffel, yo y mi amiga, y vi este de aquí. Ay, mirad qué bonito, esperad, mirad qué bonito.
Es la Torre Eiffel con una guirnalda alrededor, pone aquí París y tiene la estrellita como si fuera un árbol. No sé, me encantó, pero ¿os imagináis cuánto me costó esto? Dejadlo en los comentarios. Pero simplemente este adorno de aquí, que no es cristal, o sea, esto no es cristal, es plástico, me costó 9 euros. O sea que si queréis comprar adornos de Navidad en París, tened en cuenta que son bastante caretes. Y ahora ya sí que no tengo nada más de souvenirs y vamos a pasar a los caprichos que me fui dando en París. Y vamos a empezar por el que me di, el primero de todos, que fue en el Palacio de Versalles. Es este de aquí. Os preguntaréis que qué es, pero os voy a dar primero el precio para que lo sepáis. Lo que hay aquí dentro me costó 29 euros y es algo que realmente hacía mucho tiempo que lo quería, que lo he estado viendo y que siempre me ha llamado la atención. No sé por qué, pero siempre me ha llamado mucho la atención y siempre lo veía en web, porque en España esto nunca lo había visto en persona, entonces no me atrevía como a comprarlo por si no funcionaba o me venía feo o no me gustaba luego y no era lo que era la imagen. Y cuando lo vi allí dije, qué mejor oportunidad que en un palacio de Versalles, o sea, que en el palacio de Versalles, donde sí han utilizado esto antiguamente, y encima de todo que yo siempre hacía, bueno, que hacía mucho tiempo que lo quería. Y de lo que os estoy hablando es ¡tirí!, de una pluma al estilo antiguo. Mirad qué bonita, mirad los detalles. Es súper, súper bonita y yo la cogí en color lila y te viene con la tinta. Habían en varios colores y decir que habían dos más, o sea, había una que era más cara y otro que era más barato. Pero bueno, yo opté por la del intermedio, la de 29 euros, que ya me parecía bastante dinero. Y la verdad que es muy, muy bonita. Quiero estrenarla y probar a ver qué tal, si sé escribir o no. Decir que yo no sé escribir con la letra llegada. Empecé cuando era pequeña porque te enseñan, pero luego ya pasé a otro tipo de letra y... mi letra llegada es muy fea, pero bueno. Pasamos con el siguiente capricho que me di. Y este fue en la Torre Eiffel, en la parte de arriba, cuando ya estaba subida en la Torre Eiffel. Y el caprichito que me di es esto de aquí. Al principio iba a ser para mi madre, pero al otro día me lo puse y me encantó cómo me quedaba. Dije, lo siento mamá, pero al final no es para ti. Y de lo que estoy hablando es de esto de aquí. No sé si podáis estar viéndolo. Es un brillantito de Swarovski y lleva una mini Torre Eiffel encima. La verdad que es súper, súper bonito y es muy fino, que es como a mí me gustan los collares. Básicamente se lo cogí a mi madre también así en fino porque le compro... sé que a ella tampoco le gustan muy grandes los collares, entonces le suelo comprar lo que yo veo que a mí me gusta y que yo usaría, pues se lo compro también a ella porque a ella siempre le acaba gustando mi joyería. Así que se lo compré a ella, pero... al final me la acabé apropiando. Y este collar de aquí de Swarovski, de Swarovski, el brillantito es de Swarovski, me costó 49 euros. Sí, como escucháis, 49 euros. Yo creo que el precio es porque está inflado por haberlo comprado arriba en la Torre Eiffel, pero nunca se puede decir que tienes un collar de la Torre Eiffel que lo compraste arriba en la Torre Eiffel, así que nada, me di... Bueno, di el capricho para mi madre, pero me acabé quedando yo. Y vamos a pasar ya con el siguiente. Por cierto, si me veis que toso mucho, es por el asma, pero no puedo hacerle nada, lo siento mucho, así que disculpadme. Vamos a pasar con lo siguiente, que aquí sí que me gasté bastante dinero. Y fue en Pandora. En Pandora me compré, yo quería un charm en concreto, pero no pude obtenerlo. Era el charm de la Torre Eiffel con la mini, pero estaba agotado. Solo se puede conseguir en los parques Disney y en los hoteles Disney y estaba agotadísimo, no quedaba en ningún lado y entonces pues tuve que plantearme tener que comprarme la Torre Eiffel sola en vez de con la mini. Básicamente porque, como he dicho antes, yo empiezo a hacerme, no sé, o sea... me creo yo misma necesidades solita, no hace falta que nadie me las cree. Pero yo tengo la pulsera de Pandora con charms y fui a un país y me compré un charm que era exclusivo solo de ese país y entonces me di cuenta que en los países Pandora tiene charms que solo son de ahí, que representan a ese país. Entonces cada vez que voy a un país intento conseguir el charm de ahí. Y entonces pues por eso venía lo de que quisiera la Torre Eiffel con la mini, pero no lo conseguí y al final me he comprado la Torre Eiffel sola. Pero la cosa está en que cayeron varias cositas más.
porque yo ya necesitaba otra pulsera, porque la otra se me estaba quedando ya pequeña, entonces necesitaba otra para poder pasar charms a la otra e ir combinando las pulseras, porque se me hincaban ya lo que eran los muñequitos y todo. Entonces aproveché, y como estaba la oferta de 2 charms y una pulsera por 99 euros, dije, bueno, pues esta es la mía, me lo compro y así pues ya está. En vez de tener que comprarlo en España, que me lo iba a comprar aquí básicamente, me lo compro allí y me lo llevo allí. Y los charms que compré... Esperad, que es que se desmonta tengo la pulsera abajo, porque el joyero se desmonta, ¿vale? Tiene 2 pisos. Los charms que me compré, que te entraban con la oferta, fueron estos dos. A ver si puedo enseñarlo bien. Es un pasaporte. Es que no sé si se esté apreciando o no. Ahí. Es un pasaporte que además el pasaporte, lo gracioso está en que se abre y tiene cosas escritas por dentro. Y luego me compré el tope este rosita, que un tope siempre viene bien. Así que compré estos 2 charms que eran los que entraban, junto con la pulsera, que es la pulsera básica de Pandora, que es la que entra. Y esto me costó 99 euros. Y luego aparte, pues compré el charm de la Torre Eiffel, como os estaba diciendo, que es este de aquí. No sé si lo estáis apreciando o no. Habían varios charms exclusivos de Disney, de París, que era la Torre Eiffel, luego estaba el Arco de Triunfo, luego también estaba la Notre Dame, no sé si lo he pronunciado bien, pero sí, tenían varios monumentos de allí y eran exclusivos, entonces yo preferí la Torre Eiffel porque París y lo primero que piensas es la Torre Eiffel, así que me fui a por la Torre Eiffel. Mientras que los otros valían 45 euros, la Torre Eiffel... Cuando me dijo el precio la chica, me dijo que costaba 69 euros y simplemente de 45 a 69 la diferencia es, no sé si apreciéis el corazoncito ese pequeño dorado, pues es eso, por ese corazoncito, porque es de oro, simplemente por eso. Y bueno, luego ya aproveché y... uy, que se me cae. Como tengo varios charms que son de Navidad y solo los pongo en Navidad, no tengo para... O sea, no tenía... Tengo un joyero, pero no tenía las barritas estas. Entonces los quería poner en barritas porque es más fácil y quedan más bonitos. Entonces ya aproveché y me compré el joyero. Ya que estaba gastando dinero, dije, bueno, por un poco más, ¿qué más da? Y también me compré el joyero allí. En total, en Pandora me gasté 207 euros. Mira, es que me viene hasta la tos solo de pensar el dinero que me gasté. Pero sí, pensar que 99 euros... me los hubiese gastado aquí en vez de allí, pero bueno, lo compré allí, así que lo meto. Luego me di otro capricho, yo y mis caprichos, y fue, si habéis visto el vlog de, bueno, el segundo vlog en concreto, digo que quiero un pintalabios rojo de una marca en concreto, pero al final no me lo compré en esa marca y me lo acabé comprando en Chanel, porque básicamente yo quería un pintalabios rojos, porque relaciono París con el rojo. Entonces dije, guau, yo quiero un pintalabios rojo, pero no quería uno simple que fuera yo a un Sephora y lo comprara, sino que quería como la experiencia de, ya que estoy en París y París es la ciudad de la moda, de las marcas, dije, guau, quiero vivir la experiencia de entrar a una tienda de estas caras y que te atiendan y todo. Entonces estuvimos mirando varias, pero no tenían cosmética, nos mandaban para el Sephora y eran en plan de, no me voy a gastar 45 euros, que es lo que me va a costar en el Sephora igualmente, y no tener la experiencia. Entonces, caminando por las calles principales donde estaban todas las de la marca, vimos una tienda de Chanel que era básicamente de maquillaje, de gafas de sol y de perfumes. Entonces dije, esta es la mía, entramos y al final me la acabé comprando en Chanel. El que me compré es este de aquí, es el número 222. No es un labial, o sea, una barra de labios, no, es tipo tinta. Es esta de aquí. Mirad qué bonito el packaging. Es súper, súper bonito. Y me costó 45 euros. Sí, esta cosita de aquí me costó 45 euros, más me vale utilizarlo un montón. Lo bueno es que la chica me dijo que duraba, y sí que es verdad, es el que llevo ahora mismo puesto. Es un color muy, muy bonito. No, es que creo que en la cámara no se aprecia del todo, pero es un color, un rojo bastante subido. No es del todo muy chillón, pero es muy llamativo. Y sí que es verdad que dura,
porque me fui a comer con él y mientras que otros pintalabios rojos se me acababa yendo todo, este no se te va todo y dura bastante en los labios. Y aunque es mate, no te deja el labio reseco para nada. O sea, es un mate que no te deja el labio reseco y no te lo repela, porque yo tengo un problema con los mates y es que depende del mate, me empieza a repelar, a salirme pellejitos en los labios porque me reseca demasiado el labio y este pues no. 45 euros, que se note, menos mal que me ha gustado y no ha sido un chasco, porque si no habrían sido 45 euros tirados a la basura. Y ya lo último de lo último que compré en París, pues fueron... ¿Qué diréis? ¿Para qué quieres eso? Estos dos neceseres de aquí, uno con la T y otro con la C. La C era para mi madre y yo me compré, como no, el de Tatiana con la T. Básicamente es para la piscina, los vi y me gustaron mucho para piscina, porque estamos yendo al gimnasio, entonces para meter lo que son los jabones, los necesarios los quitaría. Entonces llevar los jabones aquí y como es de plástico no le pasaría nada si se moja. Lo bueno es que se chafa y también sirve para viajar, porque con el que estaba yo viajando ahora era uno redondo y no se podía chafar como este, entonces quieras o no en la maleta me acababa abultando muchísimo y cuando lo vi dije, mira, lo mejor, puedo meter aquí las cosas, vienen dos neceseres que entran dentro de este que se chafan y lo bueno es que puedo separarlos para los viajes, luego pues llevar en uno lo que son las cremas y los jabones y en otro llevar lo que es el maquillaje, etcétera, etcétera, así que yo misma me autoconvencí para llevármelo. Y estos neceseres cada uno me costó 13 euros y son del Primark, que supongo que aquí en España también estarán. Y la verdad que se vende muy buena calidad y me gusta mucho. Ya lo usé, para venir para acá ya lo usé. Y la verdad que me entró todo y lo que os decía, como se puede chafar y le sale el aire, me fue súper bien en la maleta. Ay, espera, antes de pasar a lo de Disney, la boina que se me olvidaba que la llevo puesta, la compré en Montmartre y me costó 4 euros. Deciros que si queréis compraros una boina en París, comprarla allí porque es donde está más barata. Todos los otros sitios estaban muchísimo más cara, de 7 para arriba, así que si queréis una boina de París, en Montmartre la tenéis a 4 euros y tenéis muchísimos colores. Y ahora ya pasamos a las compras de Disney. Vamos a empezar con la joyería. Lo primero que os voy a estar enseñando, ya los he estrenado, lo siento, yo el mío lo estrené el segundo día de Disney y el otro ya se lo di a mi madre cuando llegué, así que no están en el packaging que te viene. Pero bueno, os lo voy a estar enseñando, espero que se pueda apreciar. No sé si se aprecia o no. Ay, es que esto es muy chiquitito y para enseñarlo va a ser un poco complicado. A mi madre le cogí este collar de aquí, como al final me quedé yo el de la Torre Eiffel, pues le compré este del Mickey porque le encantan las cosas de Disney. Y lleva unos brillantitos en azul y es súper fino, queda muy bonito puesto en el cuello porque da un pequeño toque de color y es súper bonito. El collar me costó 25 euros, que sepáis que casi todo lo de joyería oscilaba entre los 20 para arriba. Así que si os gusta alguna cosita o os queréis comprar alguna cosa de joyería en Disney, pues que sepáis que van valiendo estos precios. Y luego yo, a ver, para mí, cuando estaba viendo lo de mi madre, vi este anillo, no sé si se puede ver, es una T y también la carita del Mickey. También había en varios colores el Mickey, pero yo me lo cogí así en blanco porque me encanta lo simple y para combinar pues es mucho más fácil. Y la verdad que va súper bien porque yo tengo un problema con los anillos y es que tengo los deditos bastante delgados, entonces se me suelen salir, pero este es de los que se pueden apretar y ajustar, así que es ideal. Y mirad qué bonito queda y qué fino. Y el anillo también, me costó 25 euros, las dos cosas fueron el mismo precio. Luego ya lo último de joya que compré en Pandora. Sí, es que ya os he dicho, quería el charme exclusivo de Disney y no estaba en del Mickey, de la Mini y la Torre Eiffel y no estaba, entonces me compré un charm exclusivo de Disney en la Pandora de allí, que es este de aquí. Es el Mickey y pone 2024, pero es que no ponía 2023 y de lo que había, sé que este en el 2025 para adelante ya no va a estar, va a ser más exclusivo todavía que los otros que sí que pueden estar, porque por ejemplo estaba en duda con la Torre Eiffel, con el castillo de Disney, pero el castillo de Disney sé que siempre va a estar, entonces puedo comprármelo más adelante si vuelvo a ir y este pues no, entonces decidí coger este, a ver si podéis verlo. Lleva brillitos aquí en las orejitas y pone lo de 2024 que se mueve.
Y el charm este me costó 69 euros por ser exclusivo y ser de Disney. Bueno, los charms de Disney, si os gusta la Pandora ya sabéis que suelen ser más caros que los charms normales. Y bueno, pues por ser exclusivo me costó 69 euros. Y ahora sí que se han acabado las joyas y vamos a pasar a las demás cositas que me compré en Disney. Que una de ellas yo ya iba con el que me lo iba a comprar desde aquí. Sabía que sí o sí me lo iba a comprar allí. Y fue porque lo vi en TikTok y dije, ¡oh, qué chulo! ¡Yo lo quiero! Entonces, pues, básicamente yo lo tuve. Y es esto de aquí, os preguntaréis qué es. Es una experiencia que te hacen en Disneyland París. No sé si en los otros parques de otros países lo hacen también o no. Pero es una experiencia que vi que la hacían, que pasas por todo el proceso. Si habéis visto el vlog, pues lo veis. No dura mucho tiempo, pero es algo entretenido y no es simplemente que te lo hacen y ya, sino que tú estás ahí y estás participando, ¿no?, en la creación. Y de lo que estoy hablando básicamente es de una varita. Es esta varita la que yo me hice. Tú eliges los colores, la cantidad, o sea, tienes para elegir 3 colores, pero por ejemplo yo solo usé 2. Entonces te dice cuánto quieres, si quieres más de 2 de un color y 1 de otro. Entonces te lo va diciendo, luego cada color tiene un significado. Y luego las cabecitas se pueden, o sea, son estas cabezas de aquí. Son hechas a mano, hay una chica ahí con el soplete haciéndolas y son totalmente hechas artesanalmente y hay varias. Está el Mickey, también está el Stitch, pero no sé, si hubiese sido más fan del Stitch quizás me lo hubiese cogido, pero como no soy tanto, me cogí la mini. Yo iba a por la rosa, porque está la rosa de la Bella y la Bestia, pero justo cuando fui yo a Disney era la época de Halloween, entonces no hacían la rosa y estaban haciendo a Maléfica, que solo lo hacen en la temporada de Halloween. Pero era todo negro y no me acababa de llamar, entonces dije, bueno, pues el típico, la mini y ya está. Y además puedes pedir que te graben, yo pedí que pusieran mi nombre y un corazoncito, no sé si se esté apreciando o no. Pero eso, pedí que me lo grabaran y en total me costó 55 euros. Si no quieres que te lo graben, vale 49. Pero si pides que te lo graben, pues sube a 55. Pero ya que estaba, dije, lo quiero más personalizado, ¿no? Entonces, pues lo compré. Básicamente esto va a estar de decoración, no lo voy a usar ni loca porque es cristal. Entonces me da mucho miedo que se me rompa. Pero sí, lo vi y dije, ¡ay, qué chulo! ¡Una varita! ¡Yo quiero mi propia varita! Así de friki soy, así que pues aquí la tengo. Dejadme que la guarde bien, porque no quiero que se me rompa. Ay, estoy con la tos. Madre mía, la tos que tengo. Si sabéis algún remedio para terminar con la tos asmática, decírmelo, porque se me va, me pongo mala, me vuelve, tarda un montón en volvérseme a ir, pero bueno, dejémoslo de la tos aparte. Luego lo siguiente, deciros que me quería comprar una bola de Navidad en Disney. Sí, como no, una bola de Navidad de Disney. Pero por una rosita así de pequeña de la Bella y la Bestia de cristal, 50 euros. Y dije, 50 euros para una bolita que voy a usar una vez al año y que como se me rompa, apaga y vámonos. Entonces, en vez de eso, me lo estuve pensando y mientras me lo pensaba íbamos por el parque y me entró el hambre y vimos estas cositas yo y mi amiga y dijimos, ¡ay, qué gracioso! Esto que estáis viendo aquí es un palomitero. Por aquí atrás tiene lo que es la entrada de las palomitas. Ya lo habréis visto en el blog de comida, si lo habéis visto. Pero sí, esto... Básicamente las palomitas te las pueden vender sin esto, ¿eh? No es obligatorio este recipiente. Pero ya que me lo compraba dije, oye, calla, si yo me compro esto y luego le quito la tira, porque las tiras se le pueden quitar... Cuesta un poco. Tengo una figura de recuerdo gigante por 25 euros. O sea, me como las palomitas que van dentro y además tengo una figura metálica del Mickey Mouse. Entonces, pues así fue como yo y mi amiga nos acabamos comprando cada una unas orejitas de estas, una carita de Mickey Mouse. Y no veas el show para traerlo, porque como no se dobla, madre mía. Pero eso, el palomitero nos costó 25 euros. Que sepáis que aparte de este también estaba lo que era la carroza de la Cenicienta, pero yo preferí ir a por la típica cabecita del Mickey Mouse. Ya para ir terminando con las compras que hice en Disney, mías o de mis familiares, porque ahora os enseñaré algo que se lo compré a mi amiga, que me lo pidió. Fue este termo de aquí, que pone Disney, no sé si se está apreciando o no, pero vaya chasco me llevé con el termo. ¿Por qué?
Uno que me costó 20 euros el termo, básicamente me lo compré porque me sobraba Coca-Cola y no la quería tirar. Ella, rata. Pero sí, o sea, me había pedido 2 menús de niño y entonces me venían 2 bebidas y no me terminé las 2 bebidas y dije, yo no voy a tirar la bebida. O sea, no. Entonces me fui y me compré el termo. Pero el problema es, el chasco que yo me llevé, no es que me costara 20 euros, sino que con nada que le das un pequeño golpecito, no sé si lo podáis estar apreciando o no, pero se raya muy rápido. No sé si se vea. A ver, ahí creo que se ve. Pero se raya muy rápido, pero muy rápido. O sea, con nada que lo rozas, se raya. Un mini golpe que le di y se me bolló. O sea, no sé, por 20 euros esperaba que fuera de mejor calidad. Y que sé que es un lacado lo que lleva encima, pero que tuviera más capas y no se le fuera tan rápido el color. Pero bueno, es lo que hay. Todos los vasos y tipo estas cosas así, termos y tal, van de 25 para arriba, por si queréis la información y os queréis comprar alguno, que lo sepáis. Ahorrar porque son bastante caretes. Y ya, lo último de lo último que compré en Disney, que es para mi amiga, es esta bolita de Navidad aquí. Mirad qué bonita. Es la Mulan. Cuando está hablando con el padre bajo el árbol y le pone la rosita. Es que tiene hasta la flor, es que no creo que pueda enseñarlo, pero tiene la flor ahí en el lado cuando se la ha puesto el padre en el pelo. Es súper bonita. La bola costó 25 euros y yo sé que a mi amiga le encanta Mulan y no es tan fácil de conseguir cosas de Mulan fuera de los parques. No sé si porque la película es muy antigua, no sé, supongo que porque hay princesas que son más compradas y entonces pues les sale más a cuenta hacer más cosas de ellas. Pero cuando lo vi dije, ay, esto le va a encantar a mi amiga, le pasé fotos y me dijo, ay, dije, te lo llevo, no te preocupes que yo te lo compro y te lo llevo. Y como todavía no lo he visto, esa es la única que todavía no he visto, pues aquí está lo que le tengo que dar y por eso lo estáis viendo. Pero que sepáis que hay muchas bolitas de diferentes personajes de Disney muy chulas y suelen valer entre 20... No, habían algunas que valían más baratas, que eran 15, pero no eran las grandes así dentro de la burbujita, sino que era la figurita normal. Suelen valer entre 15 para arriba. Luego habían otras mucho más caras, pero esta es súper bonita. Y nada, con esta última bolita de Navidad que os he enseñado, termino el vídeo. Espero que os haya gustado. No hagáis la cuenta y no empecéis a sumar cuánto me he gastado en total porque es mucho dinero. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!